Así que pues buenos días una vez más. Vamos a comenzar, vamos a tomar nuestros lugares en esta mañana. Ya hemos dado gracias a Dios, hemos tenido nuestro tiempo de la lectura y vamos a pasar al tiempo en el que la palabra de Dios va a ser expuesta a su pueblo, ¿sales? Sean bienvenidos todos y gracias a Dios que nos permite estar aquí, ¿sales? Muy bien. Como hemos visto ya en esta primera carta de Pedro, estamos en el versículo ya, vamos a empezar el versículo 13 yo creo que nada más vamos a ver el 13 y 14 por mucho. Se supone que es una parte del 13 al 20, pero no creo, no vamos a poder abarcar tanto. Pero en estos primeros 13 versículos, Pedro nos apunta, como ya hemos venido viendo, apunta hacia una esperanza viva, la cual debe permanecer en cada uno de nosotros. Pedro en esta carta está hablando, como bien ya hemos visto, a hermanos de iglesias, de estas iglesias, en las cuales estaban siendo atribulados, estaban siendo perseguidos. Dios estaba tratando con ellos, estaba tratando con la paciencia de cada uno de ellos. Y bueno, pues en el versículo, vamos a leer el versículo 13, ya hemos leído varias veces el versículo del 1 al 12, pero quiero que leamos ahorita del versículo 13 al versículo 21, vamos a leer esta parte, quiero que me acompañen a leerla, y dice así, dice lo siguiente, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien. Si se dan cuenta, el versículo 13 nos dirige a poner nuestra esperanza en la certeza del carácter de Dios. Nos manda a poner la certeza de del carácter, nos manda a poner nuestra esperanza en la certeza del carácter y de la salvación de Dios, descritos en los versículos del 1 al 12, como ya lo hemos leído varias veces, las cuales serán reveladas completamente y finalmente en el regreso de Cristo. Ahora bien, de nuevo, cada uno de nosotros debemos recordar que esta es una esperanza, no es una esperanza falsa o una esperanza incierta, ¿sí? Vamos versículos atrás. Dice así en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza
regular, ¿sí? ¿No? No. Sino una esperanza, ¿qué dice? Viva. Viva, ¿verdad? Una esperanza viva, una esperanza cierta. Ahora bien, ¿por qué apuntamos a una esperanza cierta? Cuando nosotros nos sentamos frente al televisor y ponemos el encuentro, el Super Bowl, ¿no? Para los que les gusta el fútbol americano o para los que les gusta el mundial. Yo en lo personal, partidos de fútbol y liguillas no me gusta perder mi tiempo en eso. Pero sin embargo, cuando es un mundial y que está jugando México, pues a veces me doy a la tarea de ver, ¿no? O el Super Bowl, ¿no? Que es muy famoso. Hay otros deportes, béisbol, natación, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Pero cuando de nuestro equipo favorito se trata, nos sentamos y aún así, cuando tú estás sentado frente al televisor y ves que el árbitro o el que va a arbitrar esta confrontación, ya sea en el boxeo, en todo esto, en cualquier juego, nuestra esperanza de que nuestro equipo gane está muy incierta. Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces hay equipos que tal parece que van muy bien, el marcador va duplicando, ¿verdad? La cantidad del otro contrincante, y en cuestión a veces de minutos o segundos, el partido se torna en dar una vuelta y es algo que tú no esperabas. Y ese es ese tipo de esperanza que no nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de una esperanza verdadera, que es perpetua, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza a la cual Pedro nos ha llevado a apelar del versículo 1 al versículo 12, 13. Y eso es de lo que vamos a ver hoy en cuanto a nuestro carácter. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo es que vamos a usar nosotros esta esperanza que debe estar fundamentada en Cristo? Dice aquí, en la certeza del carácter y la salvación que Dios nos da para cada uno de nosotros. Pedro está llamando a los cristianos a poner su esperanza en esta certeza absoluta de las promesas de Dios para nosotros por medio de Cristo. Y aquello en lo que ponemos nosotros nuestra esperanza, entonces es lo que determina cómo es que tú y yo nos vamos a desarrollar y a desenvolver en nuestra vida diaria. Y es por esto que en los versículos del 13 al 21, si nosotros nos damos cuenta, yo quiero que me haga el favor, Carlitos, de leer el versículo 13 y David que lea el versículo 21. Y dense cuenta cómo estos dos versos hacen que estos versículos del 14 al 20 sean como la corona, lo que adorna a esto que vamos a analizar el día de hoy. A ver, Carlitos, si nos puedes leer el versículo 13, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 21, David. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fíjense bien. Primero nos dice, esfuércense, ciñan sus lomos, ¿sí? Y luego dice abajo, y mediante el cual, y sed sobrios, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y versículo 21 dice, porque mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y Él ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien.
Vamos a analizar entonces, con esta introducción del versículo 13, vamos a desarrollar el versículo 14 y creo que será lo único que podremos aventajar en este día. Ojalá y que pueda yo abarcar el 15. Pero dice así, el versículo 14. Como hijos desobedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿no? ¿Cómo dice? Obediente. Como hijos obedientes. ¿A cuántos les gusta tener hijos obedientes? ¿O cuántos son hijos obedientes? ¿Podemos levantar la mano? Habrá. Nuestro error puede estar basado para las chicas o para los chicos en poner la esperanza en el novio, en la chica que yo me voy a acercar, en el chico en el que me gusta, ¿verdad? En mi amistad, en las amistades que yo poseo. Hace días charlando con un vecino, él se mostró tan seguro yo no sé por qué lo sacó al tema delante de mí, pero él dijo lo siguiente, dice, tengo un cliente que le hice un buen trabajo, dice. Y ese cliente, dice, me dijo que por haberle hecho yo ese trabajo y por haberle dejado su carro como él quería, contaba yo con su favor. Sea para bien o que fuera para mal, que yo contaba con él. Y a veces nuestra esperanza se pone, el hombre pone la esperanza en que, es que yo tengo relación con fulano de tal. Mi amigo es Yair y él trabaja en la Federal de Caminos, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera aquí porque yo tengo un palancazo en la Federal de Caminos. Si yo voy con Yair y le digo, oye, es que maté a alguien ahí en la carretera, cometí un accidente, y él me va a decir, pues mira, lo único que hay que seguir es el procedimiento, ¿verdad? No creo que Yair me diga, no, pues ahorita me muevo a ver cómo le podemos hacer, ¿verdad? O cómo le podemos hacer, ¿verdad? ¿Estás seguro de que esas esperanzas, estás seguro de que esas son tu esperanza, tus amistades, tus relaciones? Y eso es lo que te anima y te impulsa cada día a levantarte como de manera positiva y te hace sentir seguro en lo que tú te desarrollas, en lo que tú haces. Niños, jóvenes y adultos estamos involucrados en esto. Nos movemos y pensamos como torpes, sintiendo que podemos hacer y deshacer sin sufrir una consecuencia. Jóvenes, debemos aclarar que el hecho de que tus padres profesen ser creyentes y asistan a la iglesia, para nada te hace salvo a ti. Si tú, adulto, crees que por poseer o descender de una familia de pastores, o la mayor parte creyentes, te hace un hombre salvo, estás equivocado. La salvación es personal, es dada solamente por Dios y es de manera individual. Y nos conducimos tanto en el mundo a veces como en la iglesia con esa seguridad, con esa esperanza de que tenemos comprada la salvación. Yo en lo personal soy muy temeroso para andar en la moto de manera a mucha velocidad, sinceramente. Me ha pasado que a veces voy circulando y este tramo del bulevar que tenemos aquí hacia Jalapa es un bulevar en la que la gente, motocicletas y autos agarran una velocidad a veces que supera los 80, 90 kilómetros por hora. Y pues imagínense a Elías bajando a 60 por hora, pues les estorbo a veces. Y a veces hasta me espanta cuando pasan muy rápido, sea carro, o sea, yo si hay una como no aguanto el ver que alguien me pase tan cerca a una alta velocidad.
y me siento así como desesperado, como que hay un nerviosismo en mí. Pero lo primero que pienso es en que, ¿con quién le dice? ¿Quién le dijo a este que no se va a matar allá adelante? Que no va a tener un accidente y que puede provocar, hoy se echa a perder su día y le va a echar a perder la vida a otros. Es bueno a veces ser avisados. Pero Pedro, al advertir estas cosas, apela a que los deseos que teníamos antes deben cambiar y quizá no precisamente sea que cambien de rumbo. Y me refiero a que si tú estás pensando o si tú estás teniendo un negocio exitoso, tú puedes seguir teniendo ese negocio. Tú puedes seguir en esa carrera que te puede llevar a ser un buen médico, a ser un buen ingeniero, un buen arquitecto. El problema está cuando tú depositas la esperanza de tu vida y tu ánimo en eso que tú estás haciendo. Y eso es a lo que vamos a ir hoy. Tú puedes iniciar un negocio, llevarlo al éxito, pero si tu esperanza está en ello, entonces tú te has equivocado. Nos equivocamos fácilmente. Somos seres que nos equivocamos. Podemos tener el mejor empleo, la empresa más grande y triunfar en la vida, pero si la esperanza de nosotros está basada en eso terrenal, puede que te lleves una gran sorpresa y que Dios, el Dios en el que tú creer, no sea el Dios de la Biblia. Ahora bien, esto no solamente sucede con los no creyentes, sino aún con los de casa, con creyentes a lo mejor de esta iglesia. Somos arrastrados por los deseos de nuestra antigua manera de pensar y de vivir. Y mis hermanos, nuestra mente y nuestro corazón, a ellos les costará mucho trabajo debido a nuestro orgullo el cambiar esa manera de pensar y esa manera de conducirnos ahora como hijos de Dios. Cuando las esperanzas están en nosotros mismos y lo que poseemos, será terriblemente costoso el que nosotros digamos, es que yo tengo esto ahora porque Dios lo ha permitido. Y una cosa sí puedo decir, como antes lo hemos predicado aquí, pero si Dios te ama y Dios no desea que tú estés ahí y tú verdaderamente es su hijo, Dios te va a quitar de ahí, del lugar en donde tú estás y donde está puesta tu esperanza. En estas últimas fechas, Dios nos ha concedido conocer algunos casos en los cuales podemos ver cómo gente se apoya mucho en sí mismas y sin embargo no quitó o no quita la realidad de que ellos van a morir y que unos de ellos han muerto. Hemos conocido a una familia ahora de cerca, un poquito más de cerca, porque estoy teniendo trato con ellos. Y era un cliente mío. Él murió por COVID, acaba de morir hace poco. Y tú te das cuenta, tú entras a su casa y te das cuenta cómo lo que él había planeado, todo lo que él había trazado, fue en una manera de crecimiento. Tú ves que había dinero, que fue un hombre que no se dedicó a ser vicioso, que pudiéramos decir era una buena persona, que se ve que amaba a su familia, dentro de todos los errores que tenía su familia, él los amaba. Y él se dedicó a trabajar y a trabajar y a trabajar, y el día de antier, Dios me permitió ir a un ranchito que tiene cerca de Jalapa. Y al llegar a este ranchito, yo le dije a su nieta, le digo, oye, ¿y qué onda aquí? ¿Qué plan había? No, dice aquí, mi abuelo nada más venía, estaba, veía sus gallinas, veía un pastito ahí, se asaba su carne, traíamos, ¿cómo se llama? Truchas, dice, y aquí las asábamos, cocinábamos, pero su esperanza se acabó y se fue. He podido hablar con otros
vecinos y tengo otros conocidos en los cuales Dios les ha permitido crecer y prosperar. Y uno de ellos acaba de vender su negocio y al acercarme le dije, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿O qué? Tú siempre has estado aquí encerrado en este negocio. Y él donde se para hace próspero ese negocio. Es un chaparrito, una cosita de hombre. Y me dice, pues yo me quise separar ya para disfrutar lo que tengo. Dice, ya para, ya hay que descansar. Dice, ahora vamos a gozar de lo que ya hicimos, ¿no? Otros están planeando ya en vender, otro vecino está planeando ya en vender todas sus propiedades porque dice, es que yo ya voy a morir, o sea, ya estoy viejo. Dice, ¿y todo esto qué va a hacer? ¿No? Gente que Dios les ha permitido tener, pero que la verdad a ellos de la muerte va a llegar. Así como a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y tenemos que meditar en dónde está nuestra esperanza. No solo Pedro se detiene en estas cosas, en hablar de estas cosas y advertir que nuestra esperanza no debe estar en las cosas materiales o terrenales. Dios se encarga de borrar de una vez y por todas las cosas en las cuales nuestra mirada está puesta de una manera errónea. Estos hombres se han olvidado o ni siquiera han mirado la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 19 al 21, donde nuestro Señor Jesucristo habla. Lucas capítulo 12, versículos del 19 al 21, en donde habla de esta parábola del rico insensato, en donde dice, ¿ya están ahí todos? Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero en el versículo 20 viene un contraste grandísimo en el que dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y aquí la palabra clave es no seas necio. Y es lo mismo a lo que Pedro nos dice en este versículo 14 de la primera carta del capítulo 1, en donde dice, no os conforméis, en donde dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esta palabra clave, mismo Pablo, como vimos hace 8 días, la habla en Romanos 12, del 1 al 4, en donde dice, no os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mis hermanos, ¿cuántas veces no insistimos en querer, cuántas veces no insistimos en tener nosotros siempre la razón en un asunto por discutir? No solamente Pedro nos hace analizarnos en el punto en donde está nuestra esperanza, sino que ahora Pedro nos conduce en este versículo 14. Dice, a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda, ¿qué dice? Vuestra manera de vivir. No solamente en fijar nuestra esperanza en algo que es material o terrenal, sino también ahora Pedro nos induce o nos lleva a analizarnos cada uno
en cómo estamos en nuestros comportamientos, en esa esperanza que nosotros nos hace conducirnos de manera errónea. Teníamos un amigo, Sergio y yo, o todavía anda por ahí, don Roberto Rechi, y cada vez que él llegaba con nosotros, él nos decía, en plática salía que con una clienta tuvimos una discusión o un cambio de opiniones, una variación de opiniones, y nos decía, dice, con una mujer jamás discutas. Con una mujer jamás trates de discutir. Nosotros por relajo ahora nos decimos, con una mujer, con Elisa o con Jonathan o con papá, nunca pelees. ¿Sí? Es más grande nuestro orgullo. ¿Sí? Siempre queremos tener la razón. Y tenemos ahora un muchacho que nos asiste, que lo queremos mucho y lo apreciamos mucho. Y tenemos mucho de que siempre es muy carismático él. Y nos dice, don Elías, ahora quiero un consejo. Y ahora me lo cotorreo porque de todos los consejos que le damos, pues nunca hace nada. Y todos somos así de una u otra manera. Cuando el consejo no nos agrada, difícilmente obedecemos. Y hasta que no suceden las cosas, no aprendemos. Bien. Dice, cuando nosotros como personas insistimos en discutir por un asunto, nuestro orgullo siempre irá o apelará a que tenemos la razón. Nos disgustamos de algo y lo más fácil es comenzar a gritar. O te quedas callado. ¿Sí? Apelamos al grito, apelamos a insultar, y cuando de plano nada de Cristo, inclusive amenazamos, ¿no? Y te voy a hacer, y me la vas a pagar. Cosas en las cuales les aseguro que Dios no está de acuerdo en lo más mínimo. Nuestro estado de pecado siempre será o estará para defender nuestro orgullo. No, es que me ofendió. Y diría Eugenio Derbez, es que me ahorcó. Óigame, me ahorcó, dice. Solo un estado de vida espiritual podrá dar la actitud y la humildad correcta en nuestros corazones ante situaciones en las cuales nuestra esperanza y amor por los demás opere para bien. Pero ¿a cuántos de nosotros nos cuesta vivir bajo la autoridad que Dios puso sobre nosotros? Si se trata de nuestro patrón, qué difícil obedecer. Yo lo puedo decir porque yo trato a diario con un impío. Y le digo, mijo, es que así no, mira, te va a pasar esto. Llévate el impermeable porque te puedes mojar. No pasa nada. Sale. Y a veces damos la instrucción porque pues vemos que ahí van en sus gastos, que sus cositas que se acaban de comprar, pues ahí las traen puestas. Y tratas de cuidar hasta lo de aquel. Y a él se le hace fácil decir, no pasa nada. Pero cuando se rompe el zapato y cuando, híjole, ¿qué cree? Ya no me duró. Pues sí, no lo cuidaste, ¿verdad? Hay consejos que preferimos evadir con tal de que mi orgullo, no, es que yo sé que voy a estar bien, ¿verdad? Que no va a pasar nada. ¿Qué te caracteriza en tus emociones? Si recordamos la vida de Pedro, hermanos, ¿cómo era Pedro? Ya hemos hablado antes de él. Pedro había vivido en carne propia lo que era ser de un carácter arrebatado, ¿verdad? Y por ello es que él mismo ahora nos confronta en meditar en aquello de lo que él padeció antes. Esa enfermedad en la cual Dios trató y rescató su vida al grado
de que le cambia de nombre. Si se han escuchado, vamos para Juan capítulo 1 y versículo 42, Evangelio de Juan. ¿No? Sí, 1:42. Juan capítulo 1 y versículo 42. ¿Lo puedes leer, Sergio, por favor? Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien. Cuando Jesucristo hace la obra en la vida de Pedro, mismo el Señor Jesucristo le dice: tú ya no te llamarás Cefas, sino ahora te llamarás Simón, hijo de Jonás, dice. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, si contemplamos la vida de Pedro y su trayectoria, podríamos pensar, ¿acaso Jesucristo no pudo encontrar a alguien con un mejor carácter? ¿Con una mejor manera de pensar? ¿Una persona centrada? ¿Una persona con un poquito de más conocimiento, más madura? ¿Alguien que no tuviese tantos errores como Pedro, como Simón? Con esa forma de ser tan impulsiva, con ese carácter que hacía resaltar la esperanza de ese varón en sí mismo. Mis hermanos, Jesucristo, el Mesías, sabía lo que Pedro era y sabía lo que lo caracterizaba desde el momento en que Él lo escogió para ser su discípulo. Jesucristo conocía sus debilidades y sus atrevimientos. Jesucristo conocía que Él era un pecador. El Maestro conocía hasta lo más profundo de la esperanza que gobernaba a este hombre. Y aún así decidió apartarlo para ser su discípulo. Pero después de este cambio de nombre, Pedro ahora tenía una nueva esperanza que no estaba basada en su carácter ni en su forma de ser explosivo, en las reacciones, de determinar algo tan rápido, ni mucho menos en lo que poseía, ni era arrastrado ya por su carácter, ni por sus impulsos, y todas esas cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Pedro comenzó a situarse en esa esperanza tan cierta que se refugiaba ahora tan solo en esa gran obra de Cristo, y ahora él podía hablar a sus hermanos, a estos hermanos de estas iglesias, y les podría decir: hermanos, analícense, esfuércense, que su esperanza cambie en la manera en que ustedes viven y se conducen en este mundo. Y díganme ustedes si no hay mucho por analizar en nuestro carácter hoy en día. ¿Qué tipo de palabras usamos ante los demás? Y siempre digo, hermanos, antes de yo predicarles a ustedes, el Señor trató conmigo. ¿Qué tipo de palabras estamos utilizando que definan nuestra esperanza para aquellos que no conocen a Cristo? ¿Cómo es que nos conducimos? ¿Acaso se salen todavía palabras antisonantes de nuestra boca? ¿Acaso no salen algunas graciosadas que no tienen que ver con Cristo y participamos de ellas, aún estando con inconversos? ¿Con gente que no tiene el temor de ellos? Groserías que a veces se nos escapan porque se nos caen las cosas y ¡uy! Hasta idiotas nos decimos. O sea, perdón, no estoy, bueno, sí estoy hablando por ti y por ti y por ti. Nos pasa algo y lo primero que hacemos es maldecir.
Pedro comienza a situarse en esta esperanza tan cierta y se refugiaba en la obra de Cristo. Pedro podría ver ese cambio. En Pedro podemos ver, aquí en estas cartas de Pedro, podemos ver ahora cómo su carácter y su posición de manera de ver las cosas que Cristo había hecho, ese milagro de la salvación que Jesucristo había implementado en su vida, estaba siendo cambiado y transformado por el poder de Cristo en él. Pero a nosotros, ¿cuánto nos cuesta trabajo soltar lo que hemos adquirido que no nos corresponde? ¿De verdad demuestras la vida de Cristo en tu corazón, en tu vida? Recuerden que aquello en lo que ponemos nuestra esperanza determina cómo vivimos ahora. Y el hecho de cómo tú vives ahora, el hecho de cómo llevas ahorita tu vida, demuestra aquello en lo que está tu esperanza. Y eso lo voy a repetir al final. Si Dios nos permite fracasar en esta tierra, y si Dios frustra nuestros planes al grado de ser humillados por Él, si Dios no nos concede todo lo que queremos y nuestra vida y en nuestra vida se derrumban los planes, muy seguramente es porque verdaderamente Él desea enseñarte que tu esperanza no está en las cosas de este mundo y Él te ha apartado para su gloria. Eso es seguro. Quizá tú puedes lograr terminar tu carrera y salir adelante, y quizás Dios te lo permita, ver que tus planes prosperen, pero tu esperanza, tu manera de ver las cosas, de conducirte en ello, de cómo te vas a expresar y a desenvolver en ello, determinan que solo gracias a Dios y a su voluntad es que tú vas a lograr hacerlo. Qué difícil es que a nosotros recibamos una confrontación cuando de cambiar algo en lo cual yo estoy cómodo se trata. Cuando vivimos, las empresas grandes lo mencionan como una zona de confort en la que tú estás. ¿Sí? No sé si es la psicología o qué es, pero ellos le llaman esa como zona de confort en la que te encuentras. A veces no queremos salir de ahí. No, es que yo así nací. Es que yo así soy. Mira, desde chiquita así vengo, mi amor. Desde chiquito así me criaron mis papás y no voy a cambiar. Pa, es que tú me lo enseñaste, sí, mi hijo, pero en aquel tiempo yo estaba en otros tiempos. Es que las cosas cambiaron. Date cuenta que no es la misma vida la que yo estoy profesando en este día que lo que profesaba y yo era y en lo que estaba mi esperanza hace años. Mi deseo y mi ánimo hacia ustedes en esta mañana es que cercioremos cada uno de nosotros que nuestra esperanza esté basada en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, que te des cuenta y que hagas una valoración exhaustiva de que si Dios ya hizo la obra en ti, entonces tus conductas y esa esperanza que tú ahora tienes debe cambiar, debe ser diferente. Ya consideramos lo que Pedro nos dice en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, dice aquí. Sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Ser prudente. ¿Eh? Lo contrario a ebrio. Cuerdo. Estar alerta. Muy bien. Ser sobrio significa que es una persona moderada y discreta, en especial en el comer, en el beber, en la forma de hablar, de moverse, en sus costumbres. El ser sencillo y sin adornos superfluos.
superfluos. Eso es lo que significa ser sobrios. Y en cada una de estas palabras hay un riesgo, que después vamos a ampliar un poquito más. Dice aquí, sed sobrios y ¿qué? Y esperar. Pero llegamos al mini super y nos enojamos con la cajera porque justo cuando yo iba a pagar, le hacen corte. Oye, pero llevo prisa. Pues sí, señor, pero pues tengo que hacer corte. Y de verdad yo voy preparado cuando voy a un de compras, yo voy preparado para llegar a la casa. Yo ya voy así como que, y si llego y hacen cortes, yo me voy a poner a ver, ya mejor me pongo a ver el aparador por acá, y ya cuando me dicen, ya puedo cobrar, ya pasa. Porque a mí yo soy de los que sí me molestaba mucho llegar, y peor si ya tenía yo rato en la fila, y ya estás a punto de que te cobren. Empieza el corte y las 2 cajas allá las abren, y a los de atrás, pásenle de este lado. Y ahora ya salió antes que yo aquel. ¿Verdad? Y hablamos y despotricamos y nos desesperamos y ya queremos casi jalarle los pelos a la cajera o al cajero. Pecamos de manera constante. ¿Cómo lo haremos o cómo podremos lograr esta tarea que nos es tan difícil hacer? Cuando nosotros complementamos nuestro pensamiento o nos esforzamos en mirar por completo la gracia que se nos traerá, dice el versículo 13, por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así es como debemos actuar si es que este cambio de nombre nos fue imputado por la gracia de Dios. Mi papá tenía un dicho y decía, para pelear se necesitan 2 personas. Y de verdad yo reconozco de parte de mi papá, él era de los que, voy a esperar. Él no, ojo, él enfrentaba la situación, pero si veía que los ánimos se calentaban, él se ponía a hacer otra cosa, y cuando ya veía a la persona más tranquila, a ver, ahora sí vente. ¿Ya te sientes tranquilo? Vamos a platicar. Y eso es sabiduría de parte de Dios. Era un hombre que no enfrentaba las cosas cuando estaban al rojo vivo. Él esperaba. Y ya cuando se enfrenta, ok. Ahora sí, vamos a platicar. ¿Sí? Para pelear se necesitan 2. Dicen por ahí, pues no cuentes conmigo ahorita, ¿no? Mi hermano, en esta mañana yo quiero poner en tu corazón y en tu pensamiento en cómo estamos viviendo nosotros. ¿Cuál es la esperanza que el mundo se está dando cuenta que tú tienes? Hace días, dolorosamente, yo tuve que pasar por una situación. Verdaderamente nosotros podamos arrepentirnos y cambiar nuestra conducta. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y tú has visto que tus esperanzas están basadas en lo que tú haces, en lo que tú puedes hacer, en tus logros y tus metas, en tus posesiones y habilidades, en tus metas, en lo que tú has logrado, pero no has mirado a la cruz, te tengo una noticia. Es muy difícil que si tú has pensado que Dios ha sido contigo y te ha ayudado en lo que has alcanzado, se debe a tus buenas conductas con Él. Si tú has pensado de esta manera, te has equivocado de Dios. Porque hacemos imagen de un Dios que no es el Dios de las Sagradas Escrituras.
Te has hecho un ídolo en el cual están tus esperanzas, que se derribarán tarde que temprano. Morirás e irás al infierno del cual hablan las Escrituras. Así que ten mucho cuidado de conducirte erróneamente. Por otro lado, si tú te dices ser un seguidor de Cristo, si Dios te ha mostrado su verdad, tú crees, tú eres hijo de Dios, entonces Dios por medio de Pedro te dice en esta mañana, esfuérzate por renovar tu mente, cambia tu manera de ser. Dios es un juez justo y tratará contigo en tu pecar. Recuerda que dice en Lucas capítulo 12 y versículo 48, dice lo siguiente. Lucas 12, 48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Dice, pero a todo aquel a quien le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay una responsabilidad si tú has conocido de las verdades de Cristo y no has hecho un cambio en tu vida. Si tú has seguido a Cristo y sabes ser su hijo, esfuérzate por renovar tu mente y cambia tu manera de ser. Exalta con tu manera de vida, con tu estilo de vida, el nombre de Dios, porque Dios es justo y tratará con tu pecado. Si tú eres un hombre de Dios, enfrenta con responsabilidad tu tarea. Si tú eres una mujer de Dios, sométete a la autoridad de Cristo y enfrenta lo que tengas que enfrentar mirando a la cruz, poniendo tu esperanza en Dios. Porque tú que sí conoces, a ti se te va a demandar más en el día del juicio. Así que ambos grupos de los que hablo, creyentes o no creyentes, debemos venir en arrepentimiento y fe una vez más. Porque si hemos conocido al Dios verdadero y sus verdades y hemos vivido con una esperanza falsa, o seguimos depositando nuestra esperanza y nuestras conductas no son las conductas que Cristo requiere de nosotros, estamos pecando. Y si tú no has puesto tu esperanza en Dios, y si tú no eres salvo aún, debes venir en arrepentimiento y fe. Ambos grupos debemos basar nuestras esperanzas en el Dios de toda verdad. Amén. ¿Está bien? ¿Queda alguna duda, hermanos? Muy bien. Pues vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie.